Romanos capítulo 8 es uno de los capítulos más hermosos de la Biblia. Y si el capítulo 7 habla de tensión, frustración y también de derrota temporal, el capítulo 8 habla de victoria. Por eso es que yo tengo aquí una medalla, uno de los símbolos más conocidos para poder mostrar la victoria en la vida, es la medalla. En las grandes competencias olímpicas se usa la medalla como un símbolo de victoria. Vamos a hablar un poco sobre esa victoria en Cristo Jesús. Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos ya en la lección número 9 y el título es Ninguna condenación. Estudiaremos Romanos capítulo 8 del versículo 1 hasta el versículo 39. Y vamos a considerar dos asuntos en la lección de esta semana. En primer lugar, ninguna condenación y vida en el Espíritu de Romanos 8, 1 al 17. Y en segundo lugar, la adopción y la certeza de la gloria futura de Romanos 8, del versículo 12 al 39. Vamos al primer asunto, entonces, rápidamente. Ninguna condenación y vida en el Espíritu. En Romanos 8.1 se resaltan dos nociones principales. La primera es que no hay condenación. Y la segunda es que solo aquellos que están en Cristo están libres de condenación. Y entonces Pablo aclara que o estamos con Adán, en Adán, o estamos en Cristo, en Romanos 5:12 al 21. La pregunta es entonces, ¿cómo podemos estar en Cristo? El nacimiento físico no nos da esta garantía. Para Pablo, comenzamos a estar en Cristo solo cuando conscientemente lo aceptamos por fe como Señor y Salvador. Y entonces, detrás de la obra de Cristo está Dios el Padre, quien envió a su Hijo a semejanza de carne de pecado. Así dice, en semejanza de carne de pecado. Si hubiera dicho, por ejemplo, en carne de pecado, habría creado un desastre teológico porque en el capítulo 7 había afirmado que la carne de pecado es incapaz de vencer al pecado. ¿No es así? ¿Recuerdan ustedes? Entonces, él articula cuidadosamente la frase en semejanza de carne de pecado. Y lo que Jesús hizo en la carne, en semejanza de carne y de pecado, tanto en su vida como en su muerte, realmente terminó condenando al pecado. Y Dios cuenta también a los que están en Cristo como justos o como justificados y les provee el poder a través del Espíritu Santo para vivir los principios de la ley diariamente, es decir, la santificación. Ahora, según Romanos 8, versículo 5, hay una conexión íntima entre la orientación de nuestra mente y la dirección de nuestra vida. Jesús tenía una opinión similar. ¿Recuerdan ustedes cuando él afirmó, donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón? Mateo capítulo 6. Y también dijo que nuestros pensamientos determinan el camino que tomamos, según Mateo 15, 19. Está muy claro allí. Entonces ahora, Romanos capítulo 8, versículo 6, continúa la discusión sobre nuestra inclinación hacia la carne o hacia el espíritu, pero con un toque perspicaz. No dice que la mente puesta en la carne conduce a la muerte, sino que la mente puesta en la carne es muerte. Esto es así. Y dicho de otra manera, quienes no han alcanzado la salvación, los que no están en Cristo Jesús, están entonces espiritualmente muertos. Esta aseveración tiene algunas implicaciones interesantes. Vean ustedes, por ejemplo, si esto es así, ¿cómo puede entonces alguien llegar a Cristo? Aquí nos topamos con un aspecto importante de la gracia. La verdad es que como pecadores no vamos a Dios, sino Él viene a nosotros. Amén por esto. Ahora, amigos, vamos al segundo asunto, que tiene que ver con el título de la adopción y la certeza de la gloria futura, de Romanos 8, 19 al 39. Entonces, Romanos 8, 9 identifica claramente al Espíritu Santo como un elemento fundamental para la victoria del cristiano. ¿No es así? Entonces, Pablo les dice a los romanos en el versículo 12
que son deudores. Por lo tanto, su obligación en virtud a esta deuda es vivir de acuerdo con los principios de Dios. Entonces los versículos 14 hasta el versículo 17 establece la enseñanza de que los cristianos hemos sido adoptados en la familia de Dios. Ser hijos de Dios no es por lo tanto un estado universal en el cual todo el mundo entra a través del nacimiento físico, sino es un don sobrenatural que nosotros recibimos al aceptar a Jesús. Y esta conclusión concuerda con la enseñanza de Jesús sobre el nuevo nacimiento de Juan 3 al 6 y la declaración famosa de Jesús o de Juan cuando él dice: a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y yo quiero ser hijo de Dios. ¿Y tú también? Ahora, con Jesús nosotros podemos dirigirnos a Dios como nuestro Padre, como Abba, como dice la Biblia, que es una palabra que diseña mucha intimidad. La confirmación de que el Espíritu Santo nos muestra que hemos sido adoptados, nos da también derecho a ser herederos y aferrarnos a esta linda promesa, según el versículo 17. Fuimos adoptados en la familia de Dios al momento de nuestra conversión, pero no recibimos todos los beneficios en aquel día, sino hasta la redención de nuestro cuerpo. En Romanos 8:23 vemos esto. Por eso es que Pablo coloca este acontecimiento del cambio total de nuestra naturaleza en la segunda venida de Jesús, cuando aquellos que han muerto en Cristo, dice la Biblia, resucitarán con cuerpos inmortales, incorruptibles. 1 Corintios 15:51. Y entonces, y solo entonces, nosotros recibiremos la adopción completa. Vamos ahora a algunas aplicaciones. La primera aplicación es en relación a la oración. Y esto tiene que ver con la oración conducida por el Espíritu Santo. Recordemos, no estamos solos cuando oramos, dice la Biblia. Una de las funciones del Espíritu Santo es guiar a los creyentes en sus vidas de oración. Yo creo en esto. Amén por esto. El segundo párrafo, del versículo 28 hasta el versículo 30, se refiere a la providencia de Dios en la vida diaria del cristiano. Y me encanta mucho el versículo 28, que dice que sabemos que Él nos guiará en los acontecimientos diarios de nuestra vida, de nuestra vida que ocurre cuando Cristo vence por nosotros. Amén por esto. Algunas aplicaciones finales. Quien es amigo de Dios mostrará esta amistad por los demás, ¿no es así? Y esta semana podemos manifestar este amor genuino por alguien que está cerca de nosotros para que podamos hacerlo amigo de Jesús también y que esta ventaja pueda ser una bendición para ellos. Piensa en alguien que está hoy necesitando urgentemente una amistad con Jesús. ¿Ya pensaste en alguien? Entonces, ¿qué te parece si oramos por él? Querido Padre, muchas gracias, Señor, porque nos amaste, nos redimiste, nos adoptaste y no nos condenaste, porque Cristo nos redime y nos salva del pecado. Bendice esta situación beneficiosa que tú nos concedes para que no sea solo con nosotros, sino con los demás que están a nuestro alrededor. Suplicamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Aquí está la medalla de victorioso. Ten esta victoria esta semana. Recuerda nuestro lema: maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.